Entonces, en la ocasión pasada, pues habíamos estado tocando algunos temas y bueno, pues vamos a continuar hoy con lo que veníamos trabajando. Entonces, veníamos hablando acerca de, bueno, aquí hay un breve resumen que hice de lo que trabajamos en la ocasión pasada. Hablamos de cómo cada iglesia es única, cada iglesia es singular y que hablamos también de lo que es ser discípulo, que ser discípulo no consiste en seguir reglas, ni disciplinas, ni conductas, que en el río no creemos en el evangelio del comportamiento, es decir, la vida cristiana y la relación con Dios no consiste en hacer buenas obras como para tratar de con eso agradar a Dios. La obra ya la hizo el Señor Jesucristo en la cruz y es única y suficiente. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que el comportamiento bueno o el buen comportamiento que pueda tener una persona resulta de tener una relación con Dios y no que nosotros por tener buen comportamiento es que vamos a tener una relación con Dios, es todo lo contrario. Bien, entonces el evangelio que nosotros queremos no es el del comportamiento, que nuestra relación con Dios no se basa en el miedo, porque estaríamos nosotros viviendo lo que habíamos hablado en la casa del temor. Nos relacionamos con Dios confiados en su gran amor. Y hablamos también acerca del discipulado. Decíamos que es una transformación realizada por el Espíritu Santo que desarrolla una relación con Dios y también con los demás. Entonces, básicamente, eso es el discipulado. Bien, hoy vamos a continuar con un tema nuevo, renovando nuestra perspectiva con, bueno, nuestra perspectiva acerca de Dios. Y vamos a ver que vamos a trabajar una cantidad de cosas que son muy interesantes, muy importantes para nuestra vida cristiana. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que es muy diferente saber acerca de una persona o acerca de Dios mismo que conocerlo. Para conocer una persona o para conocer a Dios, nosotros necesitamos relacionarnos. Eso es lo que nosotros necesitamos. Uno puede saber que una persona existe, pero la conoce realmente cuando convive con ella, cuando tiene una relación, cuando tiene un trato, cuando tiene una comunión con él, por decirlo en términos pues muy espirituales. Pero la relación es la que nos permite a nosotros conocer y darnos a conocer, ¿no? Lo demás es solamente tener información acerca de una persona que con eso uno no conoce a nadie. No les pido disculpas, pero es que tengo que estar entrando aquí a todas las personas que están ingresando y entonces se me mueve un poquito esto. Bien. Bueno, después, bueno, vamos a entrar a hablar un poquito acerca de lo que es la imagen de Dios y qué es lo que ha afectado la imagen de Dios en nuestras vidas. La imagen de Dios ha sido afectada en nuestras vidas por diferentes fuentes, por diferentes causas, por diferentes razones. Cuando uno pregunta a una persona que de dónde proviene la imagen que nosotros tenemos acerca de Dios, la gran mayoría contesta que proviene de la Biblia. Pero la verdad es que nosotros cuando empezamos a leer la Biblia ya teníamos una imagen preconcebida de Dios. Ya habíamos nosotros forjado una imagen acerca de Dios que surgió de muchos orígenes que los estamos mencionando ahí, ¿no? Entonces proviene del entretenimiento, proviene del arte, de la mitología, de la religión, de las experiencias, de la cultura. Todos estos factores o todas estas variantes han intervenido para que nosotros tengamos una imagen determinada acerca de Dios. Y, pues por supuesto, nuestros padres terrenales también han jugado un papel muy importante en ese aspecto. Bueno, bien. Entonces, vamos a hablar un poquitico acerca de la imagen de Dios afectada, o la imagen que nosotros tenemos de Dios afectada por el arte. Entonces, todo lo que son las pinturas bíblicas, las formas de expresión de arte de las diferentes maneras que lo hay, expresan la interpretación que el pintor dio, o que el pintor tiene mejor, de la imagen de Dios. Y ese arte
pues afecta la imagen que nosotros podamos tener del Señor en un momento dado. Uno asume que la interpretación que tiene ese autor es acertada, es un acto de, pues, inconsciente, que no nos damos cuenta, pero la verdad es que el arte tiene poder, el arte tiene el poder de hacer que se fijen ideas en nuestro subconsciente, en nuestra mente. Un segundito que estoy dando ingresos. Y pues estas ideas pueden obstruir o afectar de alguna manera, positiva o negativamente, nuestra relación con Dios. Entonces, tenemos que tener en cuenta o tener muy claro que hay muchos agentes externos que afectan nuestra imagen acerca de Dios. El otro aspecto es el entretenimiento. O sea, hablamos de todas las formas de entretenimiento que hay, y son formas que nos dan algunas veces interpretaciones equivocadas, otras veces no, depende de cómo lo haya hecho. Estas son unas fotografías que yo saqué de una publicación que hizo Juan Carlos Calle, de unos selfies de los personajes bíblicos, de algunos personajes bíblicos por allá del Éxodo, y podemos ver cómo pues, nos hacemos a imágenes de lo que está ocurriendo de lo que enseña la Escritura, que distorsionan de alguna manera nuestra imagen de Dios. Como les decía, algunas imágenes de esas o algunas interpretaciones de las que da el entretenimiento, el teatro, el cine, todo ese tipo de arte, pues son acertados y otros no. A veces las representaciones que ustedes ven que se hacen en las películas son hasta absurdas, son ridículas en algunas ocasiones, ¿no? Porque nos hacen creer que Dios es tal y como lo están proyectando allí, cosa que generalmente no es así. El Dios de Hollywood no es realmente como nuestro Dios. Igual ocurre con la música y con muchas otras formas de expresión como la política y demás. La mitología también afecta nuestra imagen acerca de Dios. Nosotros le damos al Señor o a Dios la imagen que tomamos de allí, de esas cosas que leímos en la mitología, y a veces percibimos al Señor como el gran Zeus, un Dios voluntarioso, inmoral, caprichoso, a veces agresivo, a veces injusto, padre de otros dioses y con una cantidad de vicios y distorsiones en su manera de ser que nosotros inconscientemente se las terminamos atribuyendo a Dios, a la imagen que tenemos de Dios. La religión, porque todos tenemos, recordemos que todos tenemos un antes de Cristo, un pasado antes de conocer al Señor, y la religión afectó nuestra imagen que podamos tener acerca de Dios. Entonces, esa imagen que tenemos acerca de Dios podría provenir de esa experiencia religiosa de nuestro pasado, ¿no? Podríamos pensar que Dios es un rey anciano, severo, un Dios castigador, que está siempre inconforme, que está siempre listo para castigarnos. Y la pregunta es, ¿quién quiere tener una relación de amor con un Dios así? ¿Cómo va uno a tener una relación de amor con un Dios que tiene esas características? Fíjense ustedes cómo ese tipo de cosas van distorsionando la imagen que nosotros podamos tener de Dios. Las experiencias personales, las experiencias de la vida, también afectan nuestra imagen, la imagen que tengamos acerca de Dios. Normalmente cuando tenemos experiencias duras, traumáticas, buscamos explicaciones a estas cosas. Y entonces nuestra forma de lidiar con una situación en un momento determinado, pues de alguna manera está afectando la imagen que nosotros tengamos acerca de Dios. Y esto va a impactar directamente nuestra relación con Él. El manejo que uno le hace de la situación hace que uno defina a Dios de determinada manera, ¿no? Si ocurre algo bueno, sentimos que nosotros tenemos el favor de Dios. Pero si ocurre algo malo, pensamos que Él está disgustado, está enojado, está molesto. Y lo definimos nosotros, la imagen de Dios, con nuestro entendimiento limitado. Recordemos que se trata de un Dios que es infinito. Nosotros estamos tratando de lidiar con ello con una mente finita. Entonces, a veces para nosotros Dios termina siendo
inestable o termina siendo impredecible o termina generando desconfianza en nuestra relación con él, la imagen que tengamos de él. Y se nos generan barreras en un momento dado en nuestra relación con Dios por la imagen distorsionada que tengamos de él. Pero hay un gran efecto, o un efecto muy importante que causan otros elementos, otros factores, la influencia cultural. Entonces, la imagen de Dios, la imagen que nosotros podamos tener de Dios, en un momento dado se puede ver afectada por la influencia cultural de nuestro medio en el que nos hemos movido, en el que nos levantamos. Y el mundo occidental, pues, ha tenido la influencia de dos culturas, la cultura romana y la cultura griega principalmente. Entonces, en los libros que hemos estado tratando, se habla mucho de esto. Y es muy importante que nosotros lo tengamos porque recordemos que todo esto forma parte del ADN o de la manera de pensar o el enfoque doctrinal que se tiene en el río. Entonces, veamos cómo lo afecta la cultura romana. La cultura romana es una cultura que se basa en un pensamiento concreto. Ellos son como muy estrictos, como muy rígidos. La autoridad toma, digamos, un factor determinante allí. Y la ley es el sistema que Dios utiliza para tener control de nosotros. Ese es el pensamiento de la cultura romana. Inspira temor. El amor para ellos es una decisión en la cultura romana. La Biblia, pues eso es un libro de premios y castigos. El pecado es violar la ley. La salvación, el cumplimiento de la ley. Y esta cultura exige que uno tenga la doctrina correcta. Y esto ha generado, pues, como ustedes lo saben, muchas divisiones aún entre las mismas iglesias del pueblo cristiano. Se generan muchas divisiones a raíz de todos estos pensamientos que se nos han arraigado. Y particularmente, digamos, en la experiencia que yo he tenido en mi vida cristiana, las iglesias le han forjado a uno una idea muy profunda acerca del castigo. Entonces nosotros, en nuestra vida cristiana pasada, de pronto estuvimos en una iglesia muy legalista y nos exigían pues cumplir con ciertos requisitos de comportamiento, inclusive, como ustedes lo saben, hasta en los temas de la ropa se le metían a uno. Entonces uno tenía que ir, el domingo se iba a la iglesia con la mejor ropa que uno tenga. Uno no iba a ir el domingo a la iglesia con sudadera. Y fíjense que son una serie de preceptos absurdos, legalistas, impropios, innecesarios, porque el Señor está mirando el corazón, no nos está mirando la ropa. Entonces es muy importante que nosotros veamos cómo esta cultura romana nos ha ido afectando. Viene otra influencia también que hemos tenido muy fuerte, como les comentaba, que es la influencia de la cultura griega. De esta cultura griega, ellos son librepensadores, son contemplativos, son muy pensadores. De allá han surgido, pues, o surgieron los más grandes filósofos. Se enfatizan o se centran mucho en la belleza, en la verdad, en el pensamiento abstracto. Y este tipo de aspectos tienen mucha importancia en esa cultura griega. Todo ocurre por el azar del destino, según lo que ellos dicen. La clave de la felicidad está en el uso de la razón, porque ellos son muy racionales. El estudio y comprensión de las leyes naturales es fundamental, es esencial para que uno pueda desempeñarse, ¿no? El análisis de las cosas, el entendimiento, el razonamiento, el análisis lógico, ¿no? La Biblia es un libro que nos enseña principios para ellos, ¿no? El amor es un sentimiento y el pecado es elegir lo físico y no lo espiritual. La salvación es dejar lo material y pasar a un plano espiritual, ¿no? Y pues ahí surgen los cristianos que resaltan la ética, la moral, lo decente, lo agradable, lo santo, ese tipo de cosas. Y no les importan los buenos resultados, ¿no? Les importa la libertad. Eso lo vemos hoy en día en nuestras juventudes. Si ustedes recuerdan, cuando estuvimos trabajando el seminario de Hechos siglo XXI, veíamos eso, ¿no? Hoy en día el secularismo y la tolerancia juegan un papel muy importante. El relativismo, recordemos que el secularismo era muerte a la religión, la
la tolerancia, pues que era todo se permite. Y lo mismo también ocurría con los demás conceptos que daban a entender muerte a la verdad, ¿no? Porque el relativismo es eso, muerte a la verdad. Entonces ese tipo de conceptos tienen mucho valor en esta cultura griega, ¿no? Hoy en día los jóvenes, ustedes se dan cuenta que buscan trabajo en empresas que apoyen una buena causa. Fácilmente renuncian de las empresas y se van para otro lado, no como en nuestros tiempos que pues uno cuidaba el puesto, ¿no? Cuidaba el empleo. Ellos no, se están yendo hacia otro extremo que es el del individualismo, que más adelante lo vamos a estar mirando porque pues son temas esenciales en todo este estudio de nuestro ADN. Y por supuesto tenemos que hablar de la cultura hebrea, porque allí está el origen del cristianismo. En esta cultura hebrea se enfatiza el pacto, la pertenencia, la sabiduría y el amor es una vida compartida. Dios es un Dios de pactos y relaciones, ¿no? Y el amor no es una elección ni un sentimiento, ¿no? Y Dios hace pactos para relacionarse con nosotros. Es decir, aquí entra en juego un aspecto muy importante que es la relación. Entonces, el pacto en el Antiguo Testamento, si ustedes recuerdan, estaba basado en la ley, ¿no? El pecado, ¿qué es? Daño o pérdida de una relación. Y la salvación es la restauración de una relación. ¿Cuál relación? La relación con Dios. Esta forma de pensamiento hebreo es muy importante que nosotros la conozcamos porque pues el cristianismo proviene de allá y ahí es donde nosotros fincamos nuestra relación con el Señor, pero tenemos que tener en cuenta también los sesgos que la cultura hebrea tiene. Bien, entonces miremos un poquito más esto. Es muy importante conocerse mutuamente, porque eso trae sanidad a la relación con Dios y a la relación con los demás. Y la cultura hebrea es como un equilibrio entre la griega y la romana. No importan tanto las reglas, pero sí hay límites y parámetros en esa cultura hebrea. Aunque ustedes recuerden que el asunto de las reglas tiene un énfasis muy fuerte en cuanto a las leyes del Antiguo Testamento, particularmente a la ley mosaica y los 10 mandamientos, ¿no? Y no importa cómo me sienta, sino que haya relaciones sanas. Eso es, digamos, como algo muy fuerte en esta cultura hebrea. Y es lo mismo que buscaron los griegos, pero no lo lograron. Se aislaron por ser contemplativos. La plenitud no se da en el aislamiento, sino en la relación. En eso se enfatiza mucho en la cultura hebrea y digamos que esto sí forma un aspecto muy importante de lo que es el cristianismo. En el cristianismo las relaciones son muy importantes porque nosotros hemos entendido o tenemos que entender y lo vamos a seguir viendo a lo largo del seminario, que nosotros crecemos a partir de las relaciones. No fuimos diseñados por Dios para estar en el aislamiento, sino para estar en relación, como les comentaba el otro día, en dos sentidos, tanto horizontal como verticalmente, horizontalmente con las demás personas y verticalmente con Dios. Por todos estos efectos y por todas estas influencias de estas culturas, pues nosotros con la mezcolanza que tenemos, por lo que hemos recibido de tantas fuentes, pues tenemos una imagen distorsionada de Dios. ¿Qué decir de los padres terrenales y la forma como han afectado nuestra imagen acerca de Dios? Entonces, los padres terrenales afectaron directamente nuestra imagen acerca de Dios, especialmente la figura paterna, más que la figura materna. A muchos se les dificulta tener una relación con Dios por la relación impropia que tuvieron con sus padres. Y muchos de ustedes habrán tenido casos de padres de diferentes formas de ser, que vamos a mirar algunas acá y vamos a darnos cuenta cómo nos afectaron de diversas maneras. La Biblia habla de la corrección acerca del padre cuando uno mira ya en Proverbios y de la enseñanza de la madre, la corrección del padre y la enseñanza de la madre. Es decir, que de alguna manera se había sesgado mucho el aspecto disciplinario a la figura paterna y esta figura pues causó muchas distorsiones con los malos manejos que se hicieron y que vamos a mirar ahora más adelante. No hay un padre terrenal perfecto y nosotros proyectamos en Dios
las fallas de nuestros padres. Necesariamente unos padres son mejores que otros, pero no hay padre perfecto. No hay tampoco ningún tipo de autoridad perfecta, ¿no? Y es importante aprender a hacer esta distinción, porque nuestra relación con Dios se puede sesgar mucho o afectar mucho por la imagen distorsionada que nuestros padres nos dieron acerca de la paternidad. Definitivamente, como quiera que lo hayan hecho, nuestros padres fallaron mucho. Y como quiera que lo estamos haciendo los que somos padres hoy día, también estamos fallando mucho. Por ejemplo, vamos a mirar algunos casos de circunstancias en las cuales los padres fallaron. Por ejemplo, veamos este. El padre ausente. Puede ser que haya muerto o que abandonó el hogar, pero el caso es que no estuvo con usted en los años claves de su infancia, en los años claves de su juventud, en los momentos cruciales en los que los necesitó. Y estoy seguro que entre el grupo debe haber personas que tuvieron padres ausentes. Vivía en la casa, pero seguramente tenía unos horarios extenuantes y llegaba muy tarde de la noche o salía muy temprano. Podría ser otro caso de padre ausente, no necesariamente que haya muerto o que haya abandonado el hogar, pero mantenía muy ocupado y no tenía tiempo. Por razones de trabajo mantenía mucho tiempo fuera de su casa. Y a veces, aunque estuviera presente, porque en alguna ocasión tenía que estarlo, se sentía la ausencia de él porque se sentía como si no se pudiera contar con él, como si no pudiera uno tener esa relación, ese trato, esa comunión, esa relación con el padre, porque ha estado tan ausente que para el hijo resultaba muy difícil relacionarse con su papá. Hay padres que seguramente no saben acercarse a sus hijos, no tienen, digamos, esa facilidad de acercarse a sus hijos, y eso también es de alguna manera un padre ausente. No sabía, por ejemplo, cómo responder a sus preguntas, cómo atender sus circunstancias, sus momentos de dolor, de soledad, sus preocupaciones, las crisis normales del colegio, las luchas particulares de la vida. No sabía cómo en un momento dado aconsejarlo, apoyarlo o apoyarla. Y por eso era un padre ausente realmente, aunque estaba ahí, pues, usted o la persona que sea sabía que no podía contar con él de ninguna manera, no sabía responder a sus preguntas, no sabía cómo demostrar afecto o amor. Ustedes saben que eso es muy común, suele pasar mucho de padres que son demasiado rígidos y no saben demostrarle afecto a sus hijos, no saben acogerlos, no saben darles un abrazo, no saben levantarlos cuando caen, apoyarlos. De pronto hubo mucho descuido en ese aspecto. Entonces afectan mucho la imagen del Padre y por supuesto la imagen de Dios, que es, digamos, el Padre por excelencia, pero que al ir a relacionarnos nosotros con Él, nos vemos afectados por lo que nos pasó en el pasado con nuestros padres terrenales. El caso particular del Padre ausente tiene unas consecuencias, su comportamiento. Nos lleva a proyectar esas características en Dios, ¿no? Y sentimos a Dios que es ausente, que es lejano, que usted no le interesa, que no le importa, que nunca se acuerda de usted, que nunca se preocupó por usted ni se preocupa por usted, que no puede confiar en él. ¿Por qué? Porque está ausente. Y eso fue lo que experimentó con su padre terrenal. No le interesa su condición y sus problemas. Eso es lo que empieza a sentir uno cuando se relaciona con Dios. Dios no es un Dios de confiar. Dios no es un Dios en el que puedo con el que puedo estar tranquilo, de quien puedo depender. ¿Por qué? Porque ese Dios debe ser como mi papá fue, ausente, ¿no? Es incapaz de comprenderme, no le interesan mis asuntos, no se imagina por las que estoy pasando o por las que tuve que pasar. Está muy ocupado, así es Dios, está muy ocupado y no tiene tiempo para usted. ¿Por qué? Porque así fue su papá. Y a usted le cuesta pensar que está ahí cuando lo necesite. Eso pasa muchas veces en la relación con Dios. Le cuesta a la persona contar con Dios cuando lo necesita, porque eso fue lo que vivió con su padre. No tiene tampoco, es un Dios que no tiene respuesta a sus preguntas.
y es un Dios que no tiene amor para usted y tampoco puede ofrecérselo, ¿no? Es un Dios que no permite que usted se le acerque. Fíjense ustedes todas las consecuencias nocivas en la imagen de Dios obtenida de nuestra relación que tuvimos con ese padre ausente, si fue el caso de alguno de ustedes. Entonces es muy importante que nosotros vayamos mirando por qué en un momento dado nos cuesta relacionarnos con Dios o por qué en un momento dado tenemos un concepto acerca de Dios o una imagen distorsionada acerca del Señor, y es a raíz de todo lo que nosotros vivimos en el pasado. Viene otro padre y es el padre que no fue buen proveedor. Perdón un momento porque acá se me fue esto. El padre que no fue buen proveedor. Era un padre que, por ejemplo, pudo haber sido desorganizado y perdía frecuentemente su empleo. No sabía cómo manejar el dinero. Probablemente tenía vicios, seguramente drogas, alcohol o apuestas, algún tipo de cosas, algún tipo de circunstancia que lo llevaba a no tener los recursos, a no tener con qué proveer en la casa. Malgastaba los recursos familiares o de pronto simplemente tuvo un fracaso económico, por eso no podía proveer en la casa, ¿no? Tal vez, aunque se esforzó mucho, su provisión no fue suficiente en la casa. Entonces usted ya tiene la imagen de un padre que no es buen proveedor, no pudo proveer con abundancia, o pudo ser muy ahorrador o tacaño, pero el caso es que la provisión en la casa no era lo suficiente, no era abundante, no era un padre que tenía la capacidad de ser un buen proveedor para su casa por la razón que haya sido. Algunas de las consecuencias que pueden surgir de ello son estas. Puede generar una imagen distorsionada acerca de Dios para esa persona como proveedor. ¿Por qué? Puede pensar que Dios es un Dios desorganizado, que es inconstante y descuidado en el manejo de los recursos, que está más interesado en sí mismo que en usted, que en su propio hijo. Y todo eso afecta la relación con Dios. O sea, está pensando que Dios es desorganizado y que no maneja con cuidado sus recursos, con sabiduría, que está más interesado, Dios mismo está más interesado en él mismo que en usted, que Dios es liviano o mediocre en su forma de proveer, descuidado, que despilfarra los recursos y no le da lo que necesita. Todas esas ideas se pueden tener acerca de Dios como consecuencia de haber tenido un padre que no fue buen proveedor, que es un padre que a veces fracasa en la capacidad de proveerle, en la capacidad de ser el proveedor de la casa, que no se preocupa realmente por sus necesidades, que es incapaz además de proveer para las necesidades. ¿Por qué? Por el resultado de haber tenido un padre de esa manera. Puede pensar que Dios es mezquino o que ahorra sus dones o que no hace buen uso de su poder, porque a veces uno piensa, yo en este momento necesitaría un milagro, pero Dios no lo hizo. Entonces uno, ¿qué puede pensar? Bueno, como mi padre no fue buen proveedor, pues seguramente Dios es tacaño con el manejo de su poder. Seguramente Dios ahorra sus dones, ahorra su poder. Podríamos tener imágenes equivocadas así de Dios. Otro caso es el del padre muy estricto. Es un padre que exige perfección, le exigió perfección a usted en un momento dado. Sentía que lo estaba defraudando cuando sacaba malas calificaciones. Si era buen estudiante, él esperaba que lo hiciera aún mejor. Nunca estaba contento, un padre insatisfecho con todo. Se centraba en la disciplina y en la obediencia absoluta, pero no estaba realmente consciente de las circunstancias que tenía que manejar con su hijo. Cada vez le ponía metas más altas. Un padre estricto, inconforme, cansón, aburrido, insoportable e indeseable. No celebraba sus triunfos, no lo acompañaba en sus victorias. Era muy severo en sus castigos. Ese tipo de padre, pues también, digamos que es un modelo muy común, muy frecuente
y afecta o distorsiona nuestra imagen del Padre Celestial. ¿Cuáles podrían ser algunas consecuencias de ese Padre? Pues la imagen de Dios se puede ver afectada de la siguiente manera. Uno podría pensar que Dios es un Dios que nos exige perfección. Es un Dios que nunca está contento ni con lo que somos ni con lo que hacemos. Que es un Dios imposible de complacer, un Dios imposible de tener contento. Es un Dios que se siente defraudado de usted, de cada uno de nosotros. Y peor, si llegamos a fallar en algo, sabemos o nos sentimos que estamos con un Dios que no perdona, que está completamente insatisfecho con nosotros, exige disciplina y obediencia, un Dios severo, un Dios castigador, un Dios que siempre pide más, que siempre exige más, que siempre requiere más de nuestra perfección, de nuestra disciplina, de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, y que cualquier cosa que nosotros hagamos es insignificante, no tiene ningún valor, le parece muy poco. Pero Dios no es así. Y nosotros, sin embargo, como consecuencia de ese Padre muy estricto, terminamos transfiriéndole o proyectándole esos defectos de nuestro Padre terrenal a la imagen que tengamos de nuestro Dios. Otro caso es el del Padre que es excesivamente complaciente, Padre muy laxo, el Padre que todo lo permite, el Padre que no exige, el Padre que no disciplina. Y es un Padre que, aunque se ausentaba, compensaba sus ausencias pues con regalos, sus fallas las compensaba con regalos. Siempre le dio o le concedió todo lo que usted pedía. Esto suele pasar mucho, sobre todo en los padres que tienen una gran proyección profesional, unos grandes o muy buenos ingresos, y el padre tiene con qué proveer suficiente y más que suficiente para la casa. Entonces trata de suplir todo el amor que en un momento dado no le puede dar por sus cantidades de actividades con la complacencia, con darle gusto con todo. Para mostrarle amor, celebraba todo lo que usted hiciera. Nunca lo corrigió ni le aplicó disciplinas. No pensaba en las consecuencias que pudiera tener el hecho de ser tan complaciente. Y nunca ahorró esfuerzos para darle todo lo que quisiera. Consideraba que dar era su misión como padre. De eso hay muchísimo también. Son muchísimos los casos de padres que, teniendo recursos, tratan de mantener a sus hijos contentos con lo que les dan. Y va a llegar un momento dado en que el muchacho o la persona no está satisfecha con nada, porque el papá le ha dado tanto que ya todo le parece poquito. Entonces, también tiene unas consecuencias, ¿no? Distorsiona la imagen de Dios de la siguiente manera. Genera en nuestra relación con Dios una sensación de descontento permanente. Solamente Dios quiere ser complaciente, o Dios podría tener una imagen de que Dios es en un momento dado tacaño, ¿no? Por su corrección siente que Dios lo está rechazando, si es que en un momento dado Dios interviene en la vida de uno para darle alguna corrección, o en un momento dado le niega algo, termina uno pensando que Dios es tacaño porque mi papá era complaciente. ¿Cómo es que Dios no me concede tal cosa que yo le pedí? Yo le oré y le pedí por tal cosa y no me la dio, y tenemos la pelea con Dios. Yo oigo mucho a veces en el pueblo cristiano que la gente dice, no, yo peleé con Dios y estoy bravo con Dios, y no se ponga bravo, que Él lo está haciendo bien, que estamos haciendo lo mal somos nosotros. Y como Dios no concedió todo lo que uno le pidió, entonces uno se hace a la idea de que Dios está tacaño. Afectó su relación con Dios el hecho de que su papá hubiera sido demasiado complaciente. Cuando Dios le hace a uno una corrección, lo que va a sentir es rechazo, o la persona que ha tenido un padre complaciente va a sentir que Dios lo está rechazando, que no vale ni la pena tener una relación con Dios, porque es que no es como mi papá, que mi papá me complacía en todo, ¿no? Que Dios no es bueno si no le llega a conceder algo, y que la abundancia de Dios debería, teniendo en cuenta que es tanta, debería dar hasta para el despilfarro, pero no, el Señor no es un Dios que despilfarra, porque
Dios no es un Dios excesivamente complaciente, ¿no? Entonces, se hace uno la idea de que Dios nunca le va a escatimar nada material y que le puede pedir todo lo que quiera, y a veces convertimos al Señor en eso, en un genio de la lámpara de Aladino, ¿no? Que lo que uno le pida lo tiene que dar, porque mi papá era así, le va a dar todo lo que quiera simplemente para poderlo tener contento. Pero eso realmente en la vida real no pasa, el Señor no hace eso. Que está esperando que Dios utilice regalos para tenerlo contento. Está esperando todo ese tipo de comportamiento que vio en su papá, lo está esperando de Dios. Y resulta que el Señor obra de otras maneras. Sigue pensando que Dios nunca va a utilizar la corrección porque su papá nunca lo corrigió. Dios solamente es amor, pero no se dan cuenta que el amor o la persona que ha tenido ese padre excesivamente complaciente, no se da cuenta que el amor implica también la disciplina. Siempre está esperando que Dios celebre todo lo que haga y que Dios jamás disciplina, porque y si llego a sentir disciplina en un momento dado, siento que Dios me ha abandonado. Esas son algunas de las consecuencias de ese padre excesivamente complaciente. Pero podría ser que tuviéramos el caso de una persona que tuvo un padre del cual no tuvo queja, que podríamos llamar el buen padre, ¿no? Entonces, este es un padre que tal vez usted durante toda su vida sintió que fue un buen padre, sabía estar presente, era justo y ecuánime, era amoroso, supo tratar a sus hijos, no tuvo favoritismo, daba de una forma sana, mesurada, celebraba sus triunfos amorosa y justamente, era atento con todos los miembros de la familia, fue un buen proveedor, no era agresivo, nunca utilizó la represión y supo aplicar castigos con sabiduría. Un padre que podríamos decir que fue un buen padre. Ese podría ser el caso de algunas de las personas que en esta noche nos acompañan. Podría haber pasado. Y es bueno, como les decía el otro día, que tengan su Biblia, que tengan una libreta de apuntes y tomen notas sobre estas cosas para que más adelante reflexionemos o reflexione cada uno en su fuero interno acerca de lo que vamos viendo acá. Porque si bien es cierto que estamos conociendo el ADN del río, también vamos descubriendo cosas que en un momento dado tienen que ver directamente de una manera personal con cada uno. Lo que dice la escritura es que aquí tenemos que mirar algunos aspectos. Dice, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? O sea que de alguna manera el Señor Jesucristo dijo, no existe un buen padre, porque de todas maneras, nosotros por el hecho de tener una naturaleza pecaminosa, nadie puede ser un buen padre, es decir, en los términos de la paternidad de Dios, o sea, comparados con el Señor, nadie puede venir a decir que es muy buen padre. Los mejores padres son malos comparados con nuestro Padre Celestial. Pero Jesús vino a restaurar esa perspectiva que nosotros tenemos de nuestro Padre. Entonces, conocerlo al Señor sin el filtro de la religión. Vamos a ver más adelante cómo el Señor empezó a enseñarnos cómo relacionarnos con Dios como Padre, porque recordemos que en el Antiguo Testamento al Señor a Dios no se le tenía como Padre, se le tenía como ese ser supremo, ese ser superior, pero no se relacionaban los hombres con Dios como Padre, ¿no? Que tampoco hacemos nuestra relación con el Señor en nuestras experiencias y menos dejarnos influenciar o nuestra relación con Dios sea el fruto de la influencia cultural que se han ejercido sobre nosotros. La pregunta es cómo obtener la imagen correcta de Dios. Entonces, aquí hay un pasaje que está en Juan 1:18 que dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, la manera infalible, la única y absoluta forma
que nos ha dado el Señor no es a través de un método, de un sistema o de ninguna forma de doctrina, sino consiste en una persona y es el Señor Jesucristo. Es decir, Jesucristo es la representación perfecta del Padre, ¿no? Si queremos conocer al Padre, debemos fijarnos en Jesús. Y este concepto, que aparentemente es un poco exagerado, se van a dar cuenta, o lo vamos a mirar más adelante, cómo la Biblia lo aclara. El Señor Jesucristo en alguna ocasión dijo, si me conocen a mí, conocen al Padre. Lo vamos a mirar más adelante con detalle. Pero el Señor Jesucristo Un chocolate es con la almojábana. quien nos da la imagen perfecta o correcta acerca de Dios. Bien. Entonces dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea que podríamos decir que Jesús es la imagen tridimensional del Padre, afirma por ahí Chiqui en su texto. Y también la forma como el hombre revela el carácter y la forma de ser de Dios, ¿no? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús le Yo, contestó, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirnos, muéstranos al Padre? Bien, para conocer al Padre, entonces, para sintetizar, para conocer al Padre, basta con conocer al Señor Jesucristo. Es decir, viendo a Jesús entendemos cómo obra el Padre. Lo que Jesús no haría, el Padre tampoco. Eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Bien, veamos algunos conceptos erróneos acerca del Padre, ¿no? Por ejemplo, se podría pensar que Dios no es confiable. Son conceptos muy comunes, más comunes de lo que uno cree. Si estos no fueran tan comunes, no habría tanta dificultad en el pueblo cristiano para relacionarnos con el Señor. Si le pedimos paciencia, nos manda pruebas, errores. Eso no son realidades, eso no es cierto. Si nosotros le pedimos al Señor paciencia, no nos va a mandar pruebas. Eso es algo que se ha predicado por décadas en las iglesias, en los púlpitos, y se ha dicho, no, si usted le pide al Señor que le dé paciencia, le va a mandar muchas pruebas para que de esa manera desarrolle su paciencia y no sé qué. No, Dios no obra de esa manera. Exige buen comportamiento, es otro concepto erróneo. Si no te portas bien, no te doy de comer. Eso pudo haber pasado en algún hogar, pudo haber pasado con nuestros padres terrenales, pero el Señor no obra así. Dios no nos da porque nos portemos bien. Dios no nos da porque nosotros hagamos bien las cosas. Dios no nos da porque cumplamos. Dios es amor simplemente. Dios no tenía por qué amarnos a nosotros y nos ama con defectos y cualidades. Nos ama tal y como somos. Y en el trasegar de nuestra vida cristiana, recordemos que cuando empezamos la vida cristiana, empezamos una relación con el Espíritu Santo porque con Dios el asunto es de relaciones. El Espíritu Santo nos empieza a transformar. Nosotros no tenemos que tener buen comportamiento para poder agradar a Dios. El buen comportamiento surgirá como consecuencia de tener esa relación con Dios porque Dios nos recibe así. La Biblia dice que cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, perdonó nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro. Nosotros ya no tenemos deuda con Él. Nosotros hemos tenido el concepto erróneo de que cuando nos convertimos al Señor, el Señor nos perdonó todos los pecados de ahí para atrás. Pero de aquí en adelante me hago cargo yo. De aquí en adelante yo me hago cargo de obrar bien, de actuar bien, de hacer las cosas correctamente para agradar al Señor. No, no es cierto, así no es. Esto no se trata de comportamiento. Nuestro comportamiento va a cambiar como resultado de tener una relación con Dios. No vamos a tener una relación con Dios por tener buen comportamiento. El buen comportamiento será el resultado de tener esa relación con Dios porque el Señor nos recibe tal y como llegamos y con las fallas que tenemos. No quiere decir, que eso es algo que es muy importante, que el Señor es laxo
y que el Señor va a permitir el pecado y que tenemos licencia para pecar. No, al contrario, en la medida en que nosotros nos vamos relacionando más con el Espíritu Santo, nuestra manera de ser va siendo transformada de tal manera que vamos cambiando y vamos dejando atrás todas las cosas impropias. Bien, que el Señor nos manda enfermedades. No, el Señor Jesucristo al contrario, Él sana las enfermedades. No es que el Señor me mandó una enfermedad para transformarme, para cambiarme, para hacerme una mejor persona. No, falso, eso no es así. El Señor Jesucristo sanaba a los enfermos, entonces estaría contradiciendo al Padre. El Señor me libera de tomar responsabilidad de mis decisiones. Ya vamos a mirar sobre eso. Me concede todo lo que yo le pida porque Él es amor. Tampoco es cierto. Me niega todo porque Él es tacaño. Tampoco. Hay una cantidad de prejuicios y de conceptos equivocados acerca de Dios que nosotros tenemos, ¿no? Lo siento, no te sano hasta que no aprendas la lección. Eso no es cierto. El Señor no nos sana cuando aprendamos la lección, que nos envía tormentas para probarnos, que nos envía enfermedades para probarnos. Si así fuera, como les decía, pues el Señor habría ido en contra del Padre. Creemos que Dios envió una tormenta a los discípulos para probarlos, pero Jesucristo la calmó, o sea, el Señor estaría yendo en contra de la voluntad del Padre. Realmente estamos teniendo una imagen equivocada acerca del Padre. La verdad es que Dios sí aprovecha las cosas malas que nos ocurren para el beneficio de todos. Vamos a hablar más adelante un poco de estos mitos que nosotros hemos tenido, pero Dios no es quien nos envía lo malo. Esos son conceptos erróneos acerca del Padre. Sigamos mirando más. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Es decir, las cosas malas no provienen de Dios, lo malo proviene de nuestro enemigo. El Señor no necesita mandarnos cosas malas, ya hay quien lo hace. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, que el Señor Jesucristo es la representación perfecta de Dios. Él es la teología perfecta. El Señor Jesucristo es la teología perfecta. Y vamos a hablar un poco acerca de Dios y de las relaciones. Voy a correr un poquito porque voy como tarde. Entonces, a veces pensamos en la indiferencia de Dios. Oramos, por ejemplo, por una relación amorosa, por un negocio, por un empleo o por un problema. Y Dios no nos respondió como esperábamos. Entonces, nuestra actitud, ¿cuál es? Llevamos al Señor al banquillo y de una vez lo declaramos culpable. Pensamos, a Dios no le importan nuestros asuntos. Es más, no le importo yo. Dios es indiferente ante mis circunstancias. Y no pensamos, ¿ya será que Dios tiene algo mejor y por eso no me lo concedió? ¿Será que Dios me está protegiendo de alguna cosa que puede ocurrir en el futuro como consecuencia de esa petición que le hice? Dios no tiene hijos preferidos, Dios no tiene favoritismos. Vemos a veces que hay personas a las que les va muy bien o tienen talentos o tienen ciertas capacidades, inclusive dinero, y nos comparamos con ellos y nos amargamos. Y la conclusión a la que llegamos es, Dios tiene hijos favoritos, ¿no? Como decían por ahí, Señor de Diosito Santo de matemáticas nada sabía, ¿no? Porque no la repartió ecuánime como nosotros hubiéramos querido. Dios no obra como nosotros obramos. Dios no obra con la lógica humana. Entonces, la conclusión es, Dios tiene hijos favoritos, Dios tiene hijos preferidos. Dios no me ama tanto como a fulanito de tal. Dios bendice a unos más que a otros. Y a ese concepto que yo se lo escuché en alguna ocasión a mi mamá. Decía, unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Eso es falso, eso no es así, porque en ese caso Dios sería injusto. Dios no es injusto. Tenemos muchos errores de perspectiva. Fíjense ustedes, muchas veces nos desconcierta el proceder de Dios. Nos confundimos con lo que vemos que sucede, con lo que vemos que ocurre. Y se debe a que tenemos eso, una imagen distorsionada acerca de Dios. Hemos dicho en la clase anterior, en la sesión anterior, lo que uno cree acerca de Dios determina lo que uno cree acerca de todo lo demás. Fíjense ustedes cómo todas las circunstancias de la vida y todo lo que uno vive depende esencialmente de la imagen que uno tenga de Dios. Entonces, una imagen distorsionada acerca de Dios nos lleva a falsas conclusiones y a un perjuicio en nuestra relación con Dios, a falsos conceptos acerca de todo lo que ocurre.
de la maldad, del pecado, de la santidad, de la salvación, de cómo ser hijos, de todo eso, se distorsiona nuestra vida y nuestra imagen de Dios en todos esos aspectos. ¿No? Bien, la forma de ser de Dios. Antes que nada es necesario entender la forma de ser del Señor, porque esto afecta toda nuestra vida. Un concepto equivocado acerca de Dios afecta lo que pensamos acerca de todo lo demás, lo que vivimos, lo que ocurre, la forma como interpretamos el mundo. Entonces debemos entender, lo que Dios hace es congruente con su forma de ser y esperamos que Él obre conforme a nuestro concepto acerca de Él, y nos han enseñado los atributos de Dios, que Él es todopoderoso, que es omnipotente, que es omnipresente, que es omnisciente, y nosotros hemos querido o nos han enseñado eso, pretendiendo que nosotros de ahí obtengamos claridad sobre la forma de ser de Dios. No, lo vamos a ver un poco con más detalle. Dios es infinitamente más grande de lo que alcanzamos a comprender y tratamos de entenderlo con base a sus atributos. Pensamos conocerlo por lo que Él hace y eso es un error, por las capacidades que Él tiene. A Dios solamente se le puede conocer a través de una relación personal, íntima y directa con Él. No debemos enfocar nuestro concepto acerca de Dios en lo que Él puede hacer, en sus capacidades, en su poder, en los atributos de Dios. No podemos nosotros enfocar nuestra mirada para tratar de conocer a Dios, ¿no? Corremos el riesgo de pasar por alto la esencia de lo que realmente es el Señor. Entonces, el Señor es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuál es su esencia? ¿Qué es lo que pasa entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Tienen una relación íntima, amorosa, abierta. Entonces, la esencia de Dios es relacional. Eso es lo que, como ustedes saben, se llama la Trinidad, ¿no? Entonces, la doctrina de la Trinidad nos enseña acerca de plural en singular, ¿no? La doctrina de la Trinidad no es un agregado del cristianismo, ¿no? Es un misterio que revela la forma de ser de Dios, ¿no? Antes que nada, Dios es un ser que se relaciona. Este concepto es fundamental porque si nosotros somos hechos a imagen de Dios, nosotros también somos hechos para las relaciones, ¿no? Y el tener claro que Dios es un Dios que se relaciona, empezando por la Trinidad, nos ayuda a conocerlo. No el hecho de que sea omnisciente, omnipresente, omnipotente, eso no nos ayuda a conocerlo. Y muchos versículos van hablando acerca de cada uno. No voy a entrar a mirar versículos porque yo sé que ustedes los han visto. Versículos que hablan del Padre, versículos que hablan del Hijo, versículos que hablan del Espíritu Santo, ¿no? Y en muchos de esos pasajes aparecen los tres simultáneamente. Los tres intervinieron en la creación, ¿no? Ese Elohim es plural con significado en singular. Dios es tanto singular como plural. Y miren ustedes aquí un caso particular en el cual aparece la Trinidad. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y no nos metemos en esos otros temas de lo que está pasando en la actualidad. Dios es tres en uno. Dios habló de sí mismo en plural, hagamos. Tampoco debemos establecerle género al Señor. Creó al hombre y a la mujer a su imagen. Dios no es ni masculino ni femenino. Tiene características tanto de un género como del otro, porque nos comprende a todos en nuestra totalidad. El espíritu en hebreo es ruach, que es una palabra realmente femenina. Y veamos la armonía que hay en la Trinidad. Cada miembro de la Trinidad se refiere a los otros dos. El Padre autoriza al Hijo a través del Espíritu Santo. Este pasaje dice, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu Santo de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz desde el cielo decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús no obró ningún milagro de manera independiente. Siempre fue en armonía con la Trinidad. Lo hizo con la aprobación del Padre y con el poder del Espíritu Santo. Y Jesús también se refiere al Padre y al Espíritu Santo. Mire, dice, pero el Consolador, hablaba Jesús,
El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Nos anuncia la venida del Espíritu Santo como consolador, y fíjense ustedes que también se refiere al Padre. La relación en la Trinidad, ellos siempre obran los tres juntos. El Padre no hace nada sin el Hijo y el Espíritu Santo, el Hijo no hace nada sin el Padre y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no hace nada sin el consenso del Padre y del Hijo. La Trinidad es una comunidad. Tienen una comunión de relación mutuamente establecida. Y eso es lo que el Señor nos enseña, nos da a entender siempre, la relación. Eternamente han tenido una relación de amor y de entrega mutua. Siempre ha sido ese, digamos, la característica de la forma como la Trinidad se interrelaciona, ¿no? Dios es un Dios de relaciones, pero no solamente de relaciones. Dios es un Dios de relaciones amorosas. Esta es la forma de ser del Señor. Dios es amor. Y aquí los autores hablan de este par de términos: éxtasis, que se refiere a la forma de ser de Dios; ek, que significa hacia afuera, y stasis, que significa forma de ser. Es decir, Dios siempre está extendiéndose hacia afuera con su amor, ¿no? Todavía están llegando personas. Y el amor de Dios es incontenible, necesita ser expresado, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. También utilizaron esta palabra, pericoresis o perichoresis, que describe la vida compartida entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, que metafóricamente es una danza circular entre los tres. De esa manera lo describe Chiqui y Kerry, ¿no? Es una relación armónica y perfecta. Resumiendo los conceptos que hemos sacado en limpio de lo que encontramos respecto a la fundamentación que en el río nosotros tengamos, pues tenemos estos conceptos. Dice, el crecimiento espiritual es un resultado de nuestra relación con Dios y no la causa. Ya vamos a ver que estos conceptos son un poquito enredados y los vamos a desgregar un poquito más claro. Una relación con Dios genera disciplinas espirituales y no al revés. Las disciplinas espirituales no son para tener una relación con Dios, es cuando yo tengo una relación con Dios que me genera disciplinas espirituales. Las ideas cerradas acerca de Dios nos alejan de Él. Concepto sencillo. Lo que uno cree acerca de Dios define lo que uno cree acerca de todo lo demás. Y una imagen falsa de Dios nos da una imagen falsa de la realidad. Bien, mirando esto de una manera más sencilla, lo que podemos decir es esto: nuestro pasado distorsionó la imagen de Dios. Tengámoslo claro. Una imagen falsa de Dios afecta toda nuestra vida. Las ideas cerradas acerca de Dios nos alejan de Él. Dios no vive enojado con nosotros. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Dios no está interesado en el cumplimiento de normas. No busca un estilo de vida ético y moral, ¿no? Dios es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es un ser relacional. Su relación es de amor, su forma de ser es amor personal y desinteresado. Dios es amor incontenible que necesita ser expresado. Dios es un amante celoso. Miren ustedes cuántas cosas maravillosas hemos ido aprendiendo. Dios quiere que tengamos una vida plena con Él. Solo podemos conocerlo relacionándonos con Él. Miren cómo hago énfasis en todo esto porque es esencial. Somos hechos a su imagen y semejanza. Por tanto, somos relacionales con Dios y con los demás. El crecimiento espiritual no es cuestión de disciplinas. Solo crecemos espiritualmente relacionándonos con Dios. Y para terminar, que nos dan las 8 en puntico, tenemos el primer pilar del río. Nuestra iglesia del río es una iglesia esencialmente relacional. Como ustedes saben, son 3 los pilares esenciales que vamos a tener, que vamos a estar mirando en cuanto al estudio del ADN del río, pero además muchas otras cosas que vamos a estar mirando acerca de cómo es que hemos aprendido a la luz de la Escritura y bajo la guía del Espíritu Santo a aprender. Hemos aprendido a crecer espiritualmente en nuestra iglesia y por tanto, a partir de todo eso, se han forjado estos lineamientos o este ADN de la iglesia del río. Como les explicaba al comienzo, cada iglesia es singular, cada iglesia es particular
y el Señor le da unos lineamientos muy claros y definidos al río. Este es un primer pilar fundamental que nosotros no podemos perder de vista y noten cómo hemos podido hablar hoy acerca de la importancia de las relaciones. El río es una iglesia relacional.